¿Qué harías si te encontraras con un hombre condenado a muerte que posee el poder de sanar? Imagina un lugar donde los milagros ocurren en los momentos más oscuros. Paul es el jefe de guardias en el corredor de la muerte de una prisión durante la Gran Depresión. Paul sufre una dolorosa infección urinaria. La enfermedad le causa un gran sufrimiento, haciéndole difícil su trabajo y afectando su calidad de vida. Paul y su equipo enfrentan diariamente la difícil tarea de escoltar a los condenados a su ejecución. La rutina se ve interrumpida con la llegada de John Coffey, un hombre gigantesco y de apariencia intimidante, acusado del brutal asesinato de 2 niñas. Desde el primer momento, Coffey muestra una naturaleza inocente y gentil, lo que desconcierta a Paul y a los otros guardias. Pronto descubren que John posee un don extraordinario, la capacidad de sanar y absorber el dolor de otros. En un mundo que juzga por las apariencias, la milla verde nos recuerda que la naturaleza de una persona puede ser muy distinta de lo que aparenta. John Coffey, a pesar de su apariencia y su condena, es una figura de bondad y compasión. El primer milagro de John Coffey ocurre cuando cura al Sr. Jingles, el ratón mascota de otro prisionero, y posteriormente sana la grave infección urinaria de Paul. Esto sucede cuando John toma la mano de Paul y le transfiere una energía curativa. Estos eventos transforman la percepción de los guardias sobre John y cuestionan su culpabilidad. Las acciones de John Coffey demuestran el poder transformador de la compasión y la bondad, incluso en los lugares más oscuros. A medida que se desarrollan los milagros de John, el equipo de guardias se enfrenta a dilemas morales cada vez más profundos. Perciben que John es inocente, pero la burocracia y el sistema judicial parecen inquebrantables. La llegada a la prisión de William Wharton marca un cambio significativo en el ambiente del corredor de la muerte. A diferencia de otros prisioneros que aceptan su destino con cierta resignación, Wharton es completamente impredecible y peligroso. John Coffey, mediante su poder sobrenatural, comparte con Paul una visión del verdadero crimen. En esta visión, Paul ve lo que realmente sucedió la noche en que las niñas fueron asesinadas. La visión muestra a William Wharton irrumpiendo en la casa de las niñas, con su comportamiento sádico y despiadado. Wharton secuestra a las 2 niñas y las lleva a un bosque cercano. En un acto de crueldad indescriptible, Wharton las asesina brutalmente. Luego coloca sus cuerpos en los brazos de John Coffey, quien había llegado al lugar atraído por los gritos de las niñas. Coffey, con su don de empatía y sanación, estaba intentando resucitarlas, pero no lo logra a tiempo. Wharton no solo asesina a las niñas por pura maldad, sino que también planta la evidencia para que John Coffey parezca culpable. Al colocar los cuerpos en los brazos de John, Wharton asegura que la apariencia sea incriminatoria. La revelación de que William Wharton es el verdadero asesino de las niñas y no John Coffey subraya un tema central de la milla verde: la injusticia y los peligros del juicio apresurado. Coffey, un hombre inocente con un don milagroso, es condenado por un crimen que no cometió debido a las apariencias y los prejuicios. Esta verdad desgarradora nos recuerda la importancia de la empatía, de mirar más allá de las apariencias y de no apresurarnos sin conocer todos los hechos. La historia de John Coffey es un poderoso recordatorio de que, en un sistema de justicia imperfecto, es crucial cuestionar y buscar la verdad para evitar tragedias irreparables. Uno de los momentos más impactantes es cuando John, llevado en secreto fuera de la prisión, sana a Melinda Mures, la esposa del director de la prisión, quien sufría de un tumor cerebral. Este milagro deja a todos asombrados y reafirma la santidad de John. La historia nos obliga a reflexionar sobre el sistema de justicia. ¿Cuántas veces se ha condenado a un inocente? La milla verde expone las fallas y los sesgos que pueden llegar a existir en la justicia humana. John Coffey acepta su destino con serenidad, revelando que está cansado del dolor del mundo. Su ejecución es un momento devastador que deja una marca profunda en Paul y en los espectadores. John Coffey simboliza a aquellos que cargan con el sufrimiento del mundo. Su sacrificio nos lleva a reflexionar sobre la empatía y la capacidad de los seres humanos para sentir el dolor ajeno. Años después, Paul se hizo viejo y vive en una residencia de ancianos. Relata su experiencia a una amiga, descubre que ha vivido una vida inusualmente larga, que ha visto fallecer a mucha gente, y él ha cumplido más de un centenar de años y no muere, concluyendo que el día que lo sanó John Coffey
le dejó un regalo y al mismo tiempo una carga. La prolongada vida de Paul es un recordatorio de los misterios de la existencia y de cómo un encuentro puede cambiar el curso de nuestras vidas. Nos hace cuestionar el propósito de nuestra propia existencia y el impacto que dejamos en los demás. Como dijo John Coffey, estoy cansado, jefe, cansado de todo el dolor que oigo y siento en el mundo de cada día. La Milla Verde es una poderosa reflexión sobre la justicia, la compasión y la condición humana. Una historia que sin duda perdurará en nuestros corazones.